La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron desaparecer. Para eso es la vela. Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional. Damos inicio a la tercera entrega de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, una iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Una vez más, esta servidora les estará acompañando para aprender sobre derechos humanos. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los sistemas de protección que tenemos en el país, pero también vamos a profundizar sobre los sistemas de protección internacional. Los derechos humanos y, lógicamente, la persona, en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es la que desarrolla la legislación doméstica, es decir, la protección legal nacional que se realiza a través del derecho constitucional, penal e incluso civil. Las mismas constituciones de los estados señalan derechos humanos y garantías a las cuales deben tener acceso y respeto a las diferentes personas, ya sean nacionales o personas que se encuentren dentro del Estado o de los respectivos estados. Pero muchas veces al encontrarnos con algunos gobiernos que pueden ser totalitaristas o armados, militares, de alguna manera se necesita, y en general también se necesita, órganos de monitoreo independientes a los gobiernos que puedan darle seguimiento a las condiciones de respeto de los derechos humanos. Por eso es que existen, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil y también pues, organismos internacionales, los mismos mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y las mismas defensorías del pueblo, que a pesar de ser estatales, pues se podría decir que es un ente apolítico. Sino es un ente que es estatal, pero debe garantizar el respeto de los derechos humanos independientemente de la administración en la que se encuentre. Los derechos humanos cuentan con protección internacional, lo cual contribuye o complementa a la protección que ofrece el derecho interno de los estados. Básicamente, uno puede pensar inmediatamente en la administración de justicia como un espacio en donde existen recursos, donde existen fórmulas en que uno puede llegar a los tribunales para defender sus derechos dentro de un Estado de derecho. Lamentablemente vivimos una etapa de crisis muy profunda y esa crisis ha llevado a que este sistema judicial muchas veces no reacciona con la celeridad, con la eficacia y con la independencia que es necesario. Entonces, frente a esta realidad de una insatisfacción y una falta de respuesta a las demandas de los derechos humanos de poblaciones vulnerables, de mujeres, de pueblos indígenas, de personas sencillas que acuden a una justicia nacional para poder reclamar su derecho, se ven entonces abocadas a buscar otras alternativas fuera del país, es decir, son los espacios internacionales. Los sistemas jurídicos internacionales de protección de derechos humanos son los diferentes mecanismos, instrumentos e instituciones que tienen como finalidad proteger los derechos humanos de los diferentes estados que conforman la comunidad internacional. Se dividen en regionales y universales. Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos protegen los derechos en todos los países que forman parte de un continente. Los sistemas regionales de derechos humanos son el sistema europeo, el sistema africano, el sistema interamericano. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos nace en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, organización de la cual son miembros 193 estados en el mundo, la casi totalidad de estados, a excepción del Vaticano, que tiene el rol de observador, y del Estado palestino debido a los problemas que históricamente conocemos, en relación con la propia configuración y reconocimiento internacional como Estado. Sin embargo, desde el año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Palestina también solo como Estado observador.
Preguntamos a varios ciudadanos si conocían el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Vamos a ver qué respondieron. No lo conozco. Bueno, no conozco bien del tema, no conozco. Leyendo quizás lo que han dicho, podría entenderlo, pero hasta el momento conocerlos de memoria no. No tengo idea. No lo conozco. La ignorancia de los derechos humanos y sus alcances es uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia. Solo para tenerlo claro y podamos continuar con nuestro aprendizaje, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Hay uno que es universal, que lo tiene Naciones Unidas. Ese es de todo el planeta, la Organización de Naciones Unidas. Ellos tienen un comité de derechos humanos. Luego vienen los regionales, América. Toda América la rige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Naciones Unidas lo tiene en sede en Ginebra. Recordemos que la preocupación principal de la ONU desde el momento de su fundación siempre ha sido el mantenimiento de la paz, la seguridad y la hermandad entre los pueblos que conforman la comunidad internacional. Es momento de hacer una pausa, ya venimos con más de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria. Los derechos humanos son elogiados más que nunca y violados más que nunca. Anna Lindh, ministra del Exterior de Suecia, asesinada en el año 2003. Los derechos humanos son una norma universal, un componente de cada religión y cada civilización. Shirin Ebadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Continuamos con más de esta tercera entrega de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, una iniciativa ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a continuar entonces en este recorrido que estamos haciendo por los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Teniendo como base fundamental la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha venido desarrollando un robusto conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que conforman lo que constituyen la base jurídica del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Universal de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano disponen de diferentes instancias, mecanismos y organismos destinados a la protección de los derechos humanos. Si yo soy panameño y me encontrase en Costa Rica, y en Costa Rica el Estado costarricense ha violado mis derechos, yo puedo acudir al sistema interamericano demandando al Estado costarricense. E igualmente, y es lógico, lo puedo hacer en Panamá como panameño que soy, si el Estado panameño es el infractor de mis derechos humanos. Así que obviamente en ese sentido está muy claro que el ciudadano se empodera. El ciudadano tiene un instrumento fundamental que es reconocido internacionalmente por el sistema interamericano y puede acudir entonces a las instancias tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, es decir, el Sistema Interamericano de Protección, para exigir el cumplimiento de los derechos que le han sido violados. Pero la Comisión Interamericana también está preparada, incluso tiene a defensores, acá como se habla en las instancias nacionales de defensa pública, un defensor público. También el sistema interamericano tiene estos defensores que los asigna para, en caso tal de que una víctima quisiera acudir al sistema interamericano y reclamar frente a un Estado la infracción de sus derechos humanos. Lo que ha sido más usual es que estas víctimas acuden al sistema interamericano a través de organizaciones que ya tienen una experiencia, organizaciones que no necesariamente,
vale decir que preferiblemente abogados, pero no necesariamente abogados, ¿no? Pueden acudir como peticionarios al sistema interamericano. Ahora, hay algunas organizaciones que ya no son tanto nacionales, como el caso de nuestra organización o el caso de la Alianza Ciudadana Pro Justicia u otras organizaciones, sino que existen ya algunos organismos civiles, pero que son privados a nivel internacional en América, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, muy reconocido, American Watch igualmente. Es decir, son organismos privados internacionales que también hacen representación ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Aprovecho para señalar que existe en Panamá organismos que se han venido especializando, se han venido fortaleciendo en el tema de la representación ante el sistema interamericano. El Centro de Asistencia Legal Popular ha sido una organización. Nosotros hemos ya presentado aproximadamente más de 7 demandas a nivel internacional. Hay otros organismos que también han acudido al sistema interamericano y son organismos nacionales. También está la Comisión Interamericana que recibe las denuncias en primera instancia, pero en América. Nosotros, cuando la dictadura, presentamos en Naciones Unidas, en Omar y Nebra, y en Washington, donde está la Comisión Interamericana. Así como estos abogados y activistas de la sociedad civil, otros juristas han demandado al Estado panameño y a otros estados por violaciones a los derechos humanos. Cabe destacar el caso de un grupo de panameños víctimas de la invasión de 1989. Logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le diera la razón en contra de Estados Unidos por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a derechos humanos y al derecho internacional. El Estado panameño ha sido sentenciado en varias ocasiones, teniendo que pagar millones en indemnizaciones como parte de su condena. Casos como el de los indígenas madugandíes de Bayano, Chepo, y el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras de sus comunidades, o el de los 270 extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones despedidos mediante la Ley 25 en 1991 por el presidente Guillermo Endara. El Estado ha tenido que responder pagando condenas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos casos siguen en proceso y evaluaciones a pesar de los años, como el de Ana Matilde Gómez, presunta víctima del caso 13.678, quien alegó que fue separada de su cargo de Procuradora General de la Nación mediante un proceso que violó sus garantías judiciales y afectó el principio de independencia. Actualmente en la Corte se encuentra su caso. El caso que ella habla es la destitución injusta que tuvo como procuradora de la Nación, Procuradora General de la Nación, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces ahí ella, todo esto ha estado ya en su fase casi final y ella lo único que solicita es que ella no quiere dinero, sino que quiere que su nombre sea reivindicado, pues, porque estas cosas estuvieron mal hechas y no se hacen así, Así que le tocará entonces ahora a los magistrados definir si es o no viable lo que ella pide, ¿no? Ahora bien, veamos cómo está compuesto el sistema interamericano. Los Estados americanos, en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de este sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos. El sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948. El sistema de protección de derechos humanos del sistema interamericano se encuentra integrado por los siguientes órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su función principal
es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA. Por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre cuyas tareas se destacan la realización de visitas en terreno y la preparación de informes con sus observaciones acerca de la situación de derechos humanos en los Estados miembros. Por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi judicial, recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El tribunal se compone de 7 jueces nacionales de Estados miembros de la OEA, elegidos por la Asamblea General, propuesta por los estados que forman parte. La Corte tiene 3 funciones principales: brindar medidas provisionales, que son medidas destinadas a la protección de las personas que se encuentran en situación de riesgo. Emitir opiniones consultivas se refiere a que los estados pueden pedir a la Corte que interprete alguno de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, para entender mejor en qué consisten ciertos derechos y sus obligaciones. Competencia contenciosa. Esta se refiere a la función que la Corte tiene para conocer y resolver casos en los cuales las personas alegan que sus derechos humanos han sido violados por estados que han adoptado la Convención Americana y específicamente han reconocido esta competencia a la Corte. Las personas no pueden directamente presentar su caso ante este tribunal. Esto debe hacerse primero ante la Comisión Interamericana y será esta quien lo someterá a la Corte. Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, definitivas y no pueden ser apeladas frente a ningún otro tribunal. Antes de irnos a una pausa comercial, vamos a dejar en pantalla cuáles son las relatorías o unidades temáticas creadas por la Comisión Interamericana, con el objeto de brindar atención a comunidades, pueblos o grupos que son generalmente expuestos a que sean violados sus derechos humanos por su situación de vulnerabilidad. Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas. Relatoría sobre los derechos de las mujeres. Relatoría sobre los derechos de los migrantes. Relatoría especial para la libertad de expresión. Relatoría sobre los derechos de la niñez. Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos. Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Relatoría sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial. Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa del conflicto del mañana. Mary Robinson, 7ª presidenta de Irlanda. No se puede matar la verdad, no se puede matar la justicia. No se puede matar aquello por lo que luchamos. Jean Dominique, activista haitiano por la democracia. Seguimos con más de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria. Es importante aclararles que el tiempo no nos va a alcanzar para estudiar o profundizar en todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección a nivel local y universal. Sin embargo, queremos despertar en ustedes ese interés por seguir buscando información, leyendo, conversando en sus comunidades. Obtener conocimiento sobre el acceso a la justicia y todas sus implicaciones es sumamente importante. Para continuar con el aprendizaje es necesario recordar que la República de Panamá ha asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mediante ratificación de varios instrumentos internacionales, como pactos, protocolos y convenciones que tienden a fortalecer la protección de los derechos humanos. Para que lo entendamos mejor, Panamá ha aprobado varios protocolos, entre estos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura,
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 2002, ratificado en el año 2011 y luego en el 2017. De allí surgió el compromiso de crear mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura. El protocolo facultativo establece dos órganos, uno de alcance internacional y otro de alcance nacional. El de alcance internacional es el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el de alcance nacional es el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Ambos cuerpos u organismos tienen como fin realizar visitas periódicas y frecuentes a los diferentes lugares bajo la custodia del Estado, dentro de una acepción amplia de lo que es la privación de libertad. ¿Qué contempla esto? No solamente los centros penitenciarios, sino todos los centros bajo los cuales se encuentren personas bajo la custodia del Estado. Y esto incluye, por ejemplo, centros o albergues de niños, niñas y adolescentes, centros de custodia y cumplimiento de adolescentes, infractores de la ley, también centros para la protección de menores, de niños, niñas y adolescentes, albergues migratorios, hospitales psiquiátricos, incluso aeropuertos, e incluso la definición es muy amplia porque incluye aquellos centros incluso de carácter privado en donde hayan personas incluso bajo su consentimiento o bajo orden judicial a cargo de un tutor o custodio que los esté de alguna manera protegiendo. Y por eso están bajo la custodia del Estado, inclusive en esos casos, y nosotros le damos seguimiento a todo ese tipo de centros. El objetivo más que todo de esas visitas es observar las condiciones de infraestructura y también de trato de las personas que se encuentran en dicho lugar para realizar informes con recomendaciones para las autoridades estatales para que a través de un diálogo constructivo se puedan cambiar estas condiciones para el mejoramiento de la situación de las personas bajo la custodia del Estado. Como dije en un inicio, internacionalmente está establecido y Panamá lo ha ratificado a través de la Ley 3 del 22 de febrero del 2017 que establece entonces el mecanismo para Panamá en cumplimiento de las pautas internacionales que exigen que cada país que ratifique el protocolo facultativo implemente un mecanismo que va a realizar estas visitas y estas recomendaciones a través de informes. Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos ante instancias internacionales, se exige como regla general el agotamiento de los recursos judiciales internos establecidos en el Estado en el que se ha producido la presunta violación de derechos humanos que se pretende denunciar. Una vez agotada la vía interna, es decir, agotando todos los recursos procedentes en dicha vía, o si nos encontramos en uno de esos casos excepcionales en los que no se exige el agotamiento de los recursos internos, hay que decidir a qué mecanismo internacional acudir. El conocimiento de los derechos y el reclamo de los mismos tiene gran relevancia del asesoramiento jurídico que pueden recibir las personas. Existen organizaciones civiles dedicadas a esto. Escuchemos atentos. El Centro de Asistencia Legal Popular es una de las organizaciones más longevas en el tema de protección, promoción, capacitación de los derechos humanos y existe desde 1987 en diferentes temáticas indígenas, de tierra, de solicitantes de asilo, administración de justicia. También existen otras organizaciones, por así decirlo, de la Iglesia Católica, como la Comisión de Justicia y Paz, la Pastoral Social Cáritas, también la Pastoral de Movilidad Humana, y también existen otras organizaciones que son, por así decirlo, de temáticas específicas, como la temática de refugiados, en la cual existen, por ejemplo, además del CEAL, RED, Hayas, el Consejo Noruego para Refugiados. Hay otras que también dan asesoría o representación legal en materia migratoria, como por ejemplo Fundación Casalat.
También existen iniciativas regionales y nacionales en la protección de los derechos de las mujeres, como lo es CLADEM, que es una iniciativa regional que aglomera varias agrupaciones en defensa de los derechos de las mujeres y que puede formular políticas regionales a favor de ellas. No podemos dejar de mencionar la Defensoría del Pueblo, una institución del Estado panameño creada a través de la Ley número 7 del 5 de febrero de 1997, para velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la República de Panamá. El Defensor del Pueblo y todo su equipo de trabajo están en la obligación de orientar a la población en temas relacionados a la vulneración de los derechos humanos, también a recibir quejas y denuncias a través de sus oficinas regionales y de sus plataformas tecnológicas. Hemos llegado al final de esta tercera entrega. Les invitamos al próximo programa por este mismo canal y a la misma hora. Síganos en nuestras redes sociales. La libertad nunca se concede sin más. Hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más. Hay que exigirla. Philip Randolph, activista afroamericano de los derechos civiles.